Segunda parte. Los magos. Cuestión 176. ¿Qué es la magia? La magia es tratar de conseguir algo más allá de las leyes naturales, a través de ciertas palabras o acciones esotéricas. Es decir, se trata de conseguir algo a través de unos medios que no guardan ninguna relación razonable entre la causa que se pone y el efecto que se obtiene. Incluso un hombre de tiempos pretéritos podía entender mejor o peor que apretando un botón de un mando a distancia la televisión se ponga a funcionar. Mejor o peor, la relación científica entre la causa y el efecto se puede más o menos entender por corta que sea la ciencia del que escucha. Pero en la magia, esa relación razonable no existe de ninguna manera. Cualquiera puede comprender que extraños aparatos produzcan infinidad de efectos, pero nadie puede aceptar que diciendo una palabra mágica sobre una sustancia obtenga propiedades curativas. Nadie puede aceptar de ningún modo que rezando 3 Padre Nuestros un día de luna llena y dando un salto, se cure la enfermedad sea cual sea ésta. He puesto ejemplos claros en los que no cabe ninguna duda. De esos ejemplos podríamos ir descendiendo a todo tipo de pócimas, conjuros, uso de piedras y hierbas. Hay un uso de hierbas que es natural, que se basa en las propiedades de las plantas, pero hay otro uso, aunque sea con el uso de hierbas, que toda persona razonablemente identificará como mágico. Por ejemplo, si alguien me dice que use la infusión de una raíz para curar un desarreglo intestinal, en ello no hay nada malo. Pero si alguien me dice que en esa infusión introduzca un momento una pata de gato y diga una palabra, eso es mágico. El sentido común puede indicar con claridad qué es y qué no es razonable. Si alguien me dice que para curar una enfermedad tengo que caminar por la hierba cubierta del rocío matutino, en ello pueden actuar energías naturales desconocidas que pueden ser beneficiosas, y en usar este tipo de cosas aprendidas por la experiencia no habría nada de malo. Pero si me dicen que tome una infusión en la que además de varias raíces tengo que introducir unos pocos pétalos de una flor que haya estado en una iglesia, eso ya es magia. Cuestión 177. ¿Se puede hacer magia con elementos cristianos? Sí. No pocas veces en un acto mágico se utilizan elementos cristianos que en sí mismos no serían malos. Así hay libros que en mitad de una fórmula mágica incluyen oraciones a santos. Otras fórmulas mágicas incluyen en su composición el agua bendita. Otras fórmulas indican que se haga la señal de la cruz sobre los elementos mezclados o que se recen 3 Padre Nuestros. Evidentemente, el uso de elementos en sí mismos buenos no disminuye en nada el carácter mágico de una acción, ni la dota de efectividad alguna. Cuestión 178. ¿Se puede caer en la superstición con elementos cristianos? Sí. Sin llegar a ser una acción mágica, algunos llevan un determinado tipo de cruz, concretamente la cruz de Caravaca, porque dicen que les va a dar suerte, o ponen la imagen de San Pancracio con una ramita de laurel en la mano, para que el negocio vaya bien, o rezan folletos en los que se dice, por ejemplo, para obtener buenas calificaciones en los exámenes, rece 7 veces el Padre Nuestro, 3 veces el Ave María y una Gloria. Lea esta oración y hágalo 4 días seguidos, y obtendrá lo que pide. Esos folletos tienen oraciones seguidas de un número determinado de días y de repeticiones para conseguir infaliblemente que un negocio vaya bien, para obtener novio,
para sanar de una enfermedad concreta. Las listas de oraciones y repeticiones especifican el tipo de enfermedad, el problema económico, etc. Esos libros indican una práctica concreta para cada mal concreto. Eso es pura superstición. Ya no es la fe sencilla de un hijo que pide a su padre, sino un recetario de fórmulas concretas que se han de hacer de un modo concreto y con el cual se obtiene infaliblemente el efecto. Hay quienes al tocar una imagen con las manos o besarla, lo hacen con cariño y fe, y los hay que lo hacen como un mero medio material, físico, en orden a obtener lo que desean. En el hombre de fe prima la petición, en el hombre supersticioso prima la realización de una determinada acción. No pocas veces la petición y la superstición se mezclan, habiendo algo de lo uno y algo de lo otro. Siempre es necesario purificar. Cuestión 179. ¿Existe alguna fórmula mágica eficaz? Hemos dicho que las fórmulas mágicas son inútiles, pero alguien se preguntará si no hay excepciones. Pues no, no las hay, ni siquiera una sola. Lo mismo que no hay fórmulas para hacer milagros, tampoco hay fórmulas efectivas en la magia. Si con una fórmula mágica se produce algún efecto, hay que achacárselo a los demonios. La fórmula mágica hace que vengan, aunque no se les mencione. Ellos, los demonios, ven que alguien está practicando magia y tienen interés en que los hijos de Dios creamos que la magia es efectiva. Por eso a veces esas fórmulas producen efectos. Cuestión 180. ¿Cuál es la diferencia entre magia y religión? La diferencia entre religión y magia es nítida y precisa. Son dos cosas totalmente distintas. Después, en culturas concretas, ambas realidades abstractas pueden mezclarse más o menos. Los rasgos esenciales de esas realidades son los siguientes. La religión es una obediencia a Dios. La magia es poder sobre unas fuerzas o entidades. La religión requiere fe. En la magia se ven los efectos de ese dominio sobre esas fuerzas. La religión requiere un culto. La magia conjura esas fuerzas o entidades. La religión requiere un cambio de vida. La magia no pide ningún cambio de vida. La religión es ante todo un acto de la voluntad que se rinde a Dios. La magia es un conocimiento de un saber. En la religión hay una relación como la de un padre con unos hijos. Hay una sumisión, una obediencia. Es una fe que mejora a la persona en pos de una retribución después de la muerte. En la magia existe una relación de igual a igual con esas fuerzas o entidades. El mago conjura, domina. La diferencia con esas entidades es de poder, pero no de santidad, no de trascendencia. En la magia no se pide ningún cambio de vida, ninguna conversión. La palabra que podría definir la religión es adoración, mientras que la palabra que definiría la magia es dominio de unas fuerzas o entidades, fuerzas que pueden ser buenas o malas, cosa que no importa demasiado porque lo que se busca es un efecto. El mago tiene un poder, mientras que el creyente sabe que por él no puede nada. En la magia no se trata con la trascendencia, porque el Ser Supremo, por su propia naturaleza, es un sujeto no apto de dominio. Por lo tanto, se trata con fuerzas que, por poderosas que sean, se pueden dominar con una técnica. Por el contrario, en la religión el creyente trata directamente con la deidad, que es el santo que está más allá de toda santidad. Y por tanto, la trascendencia de ese ser constituye la esencia de ese camino, porque la religión es un camino,
mientras que la magia es conjunto de técnicas. En la religión, la deidad es el santo entre los santos, un único ser supremo que solo puede ser bueno, y más que bueno, santo. Somos indignos de acercarnos a él, sin embargo, la religión es el modo de comenzar una relación con ese ser personal. En la magia, las fuerzas pueden ser impersonales, y si son personales solo se las utiliza. Como se ve, en abstracto, la diferenciación entre ambas realidades es muy clara. La magia no es una variante de la religión, sino una deformación de ésta en todos sus principios y fundamentos. Cuestión 181. ¿Dónde acaba la demonología y empieza la parapsicología? Cada uno piensa que la parapsicología es una cosa, y por tanto hay muchas definiciones de esta. Pero por lo que en adelante se expone, la definición que yo daría de ella es la siguiente. La parapsicología es la rama de la ciencia que estudia todos los fenómenos extraordinarios que no se pueden explicar ni por la acción de las leyes de este mundo material, ni por las intervenciones de los espíritus, Dios, ángeles, santos o demonios. Para entender mejor el campo que abarca la parapsicología, téngase en cuenta el siguiente esquema. La mística estudia la acción de Dios. La demonología estudia la acción de los demonios. La espectral estudia las manifestaciones de los fantasmas, que son almas del purgatorio. La parapsicología estudia todos los hechos extraordinarios que caen entre la ciencia y la demonología. La ciencia física estudia la acción de las leyes de la naturaleza física. Hay gente que cree que todo se puede explicar con las leyes de la ciencia física. Hay otros que piensan que todo lo que no se puede explicar con la ciencia física se puede explicar con la mística. Pero si investigaran con más detenimiento todos los fenómenos extraordinarios, verían que hay algunos de estos hechos que se salen fuera del campo de la mística o la teología. Eso que no se explica ni por la ciencia ni la teología constituye el campo propio de la parapsicología. La parapsicología debería estudiar esos hechos con toda la seriedad científica con que otras ramas de la ciencia estudian las células, la fauna, la química o los átomos. En sí misma la parapsicología es una ciencia, aunque los charlatanes e iluminados que se autoproclaman estudiosos de este campo son tan abundantes que desprestigian a aquellos que aplican el método científico a este objeto. Pero es una ciencia que debe demostrar cómo esos hechos extraordinarios acaecen en nuestro cosmos y mostrar por qué se consideran excepciones a esas leyes comunes. Desgraciadamente, la mayor parte de los que se dicen parapsicólogos, lo único que se dedican es a fabricar teorías y a decir que tenemos que creer lo que han visto. Cuando, por el contrario, esta ciencia debería aplicar todos sus esfuerzos, lo primero de todo, a demostrar la existencia de esos hechos, que ciertamente existen, y después, en un segundo paso, a analizar fríamente esos hechos. Como he dicho, aunque sean pocos los que se han dedicado a aplicar la observación y catalogación de esos hechos de un modo objetivo y metódico, la parapsicología es una ciencia. Aplica el método científico a este tipo de fenómenos y sus resultados son tan precisos como los de cualquier otra rama de la ciencia. Voy a poner un ejemplo. Si una santa recibe una revelación de Dios, eso es campo para la mística. No se puede estudiar científicamente. Dios dará sus dones cuando quiera y como quiera, sin someterse a condiciones de laboratorio. Pero si alguien dice tener poderes telepáticos o poderes telequinéticos, eso sí que es comprobable en un laboratorio. Se pueden hacer experimentos con resultados evaluables, se puede hacer pruebas dotadas de la máxima objetividad y dejar constancia de los resultados. Así que hay que dejar claro que la parapsicología es la rama de la ciencia que estudia estos fenómenos extraordinarios, pero no todo aquello que tiene que ver con los milagros de Dios,
ni con los fenómenos que rodean a los santos, ni con todo aquello que es campo propio de la ciencia teológica.